Imagina por un momento que estás caminando por un desierto olvidado, el sol abrasador sobre tu cabeza, y de repente, tu pie tropieza con algo que no es una roca común. Te agachas, apartas la arena, y allí está, un hueso humano, pero no cualquiera. Es enorme, más largo que tu brazo entero, con una textura antigua que parece susurrar secretos de un pasado remoto. ¿Qué harías? ¿Lo ignorarías como una ilusión? ¿O te detendrías a pensar si nuestra historia, la que nos enseñaron en la escuela, podría estar incompleta? Ese escalofrío que sientes ahora mismo es el gancho que me atrapó a mí también, y es lo que me lleva a contarte esta historia hoy. Bienvenido a El hallazgo prohibido, la evidencia de gigantes en la antigüedad. Vamos a desenterrar juntos lo que muchos llaman mitos, pero que para otros son verdades ocultas. Siéntate cómodo, porque esto va a ser un viaje largo, lleno de sorpresas, y quién sabe, quizás cambie cómo ves el mundo. Permíteme presentarme un poco más. Soy solo un curioso como tú, alguien que ha pasado noches enteras leyendo viejos periódicos y escarbando en archivos digitales, preguntándome por qué ciertas historias parecen evaporarse con el tiempo. Hoy te hablaré en primera persona, como si estuviéramos charlando frente a una fogata, porque creo que las grandes revelaciones nacen de conversaciones honestas. El tema de los gigantes no es nuevo. Ha estado con nosotros desde que los humanos empezamos a contar cuentos. Pero, ¿y si no son solo cuentos? Empecemos por el principio, retrocediendo miles de años, a las raíces de nuestra civilización. Piensa en la Biblia, por ejemplo. En el Génesis se menciona a los Nefilim, esos hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice el texto. Me hace reflexionar. ¿Eran solo metáforas para explicar catástrofes naturales o descripciones literales de seres que caminaban entre nosotros? Pausa un momento y visualízalo. Tribus antiguas temblando ante figuras colosales que dominaban las llanuras. Es intrigante, ¿no? Sigamos el hilo cronológico. Vamos a la epopeya de Gilgamesh, esa joya sumeria de hace más de 4000 años, considerada la obra épica más antigua conocida. Gilgamesh, el rey semidivino de Uruk, mide alrededor de 5 metros de altura según algunas interpretaciones, y su amigo Enkidu es descrito como un ser salvaje y gigantesco. En el poema, luchan contra Humbaba, un gigante guardián del bosque de cedros. ¿Coincidencia que culturas separadas por océanos hablen de lo mismo? En Grecia, los mitos están plagados de gigantes. Los titanes, como Cronos y Rea, que guerrearon contra los dioses olímpicos. Recuerda la gigantomaquia, esa batalla épica donde Zeus y sus aliados derrotan a los gigantes nacidos de la tierra. Platón, en sus diálogos, menciona Atlantis, una civilización avanzada habitada por seres de gran estatura. Yo me pregunto, mientras leo estos textos antiguos, si no serán ecos de memorias colectivas, recuerdos distorsionados de una era prehistórica donde el tamaño importaba para la supervivencia. Es fascinante cómo estas leyendas se entretejen con la historia real, como si los antiguos quisieran advertirnos de algo. Avancemos un poco en el tiempo, a la Edad Media y el Renacimiento en Europa. Durante esos periodos, los hallazgos de huesos grandes eran comunes, y la gente los atribuía inmediatamente a gigantes. Por ejemplo, en Italia, se encontraron restos óseos masivos que se creían pertenecientes a héroes míticos como Polifemo, el cíclope de la Odisea. En Inglaterra, leyendas como la de Jack y el tallo de frijoles o los gigantes de Cornualles hablaban de seres altos como colinas. Pero aquí entra lo interesante. No eran solo cuentos. Cronistas como Geoffrey de Monmouth, en su Historia de los Reyes de Britania, del siglo XII, describe a Gog y Magog, gigantes que fundaron Londres. ¿Sabías que en el Guildhall de Londres aún hay estatuas de ellos? Me detengo aquí para un comentario personal. Cuando visité Londres hace unos años, al ver esas figuras imponentes, sentí un cosquilleo. ¿Por qué perpetuar mitos si no hay un grano de verdad? Es como si la historia oficial nos diera pistas, pero nos pidiera que no preguntemos demasiado. Ahora, saltemos al Nuevo Mundo, porque las Américas están llenas de relatos sobre gigantes. En México, las leyendas indígenas hablan de los Quinametzin,
una raza de gigantes que habitaron el Valle Central antes de los aztecas. Según el Códice Vaticano, estos seres construyeron las pirámides de Teotihuacán, levantando piedras que ningún humano normal podría mover. Imagina, en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés llegó, los nativos le contaron historias de gigantes que devoraban hombres. En Perú, los incas creían en los viracochas, dioses blancos y altos que trajeron civilización. Pero vayamos a evidencias más tangibles. En 1911, en Lovelock Cave, Nevada, se encontraron esqueletos de más de 2 metros de altura, con cabello rojo, atribuidos a los Paiute, quienes contaban leyendas de gigantes caníbales llamados Sitka. Yo pienso, ¿por qué tantas culturas independientes coinciden? Es como un rompecabezas global, y cada pieza me hace dudar de la narrativa estándar. Profundicemos en los descubrimientos del siglo XIX, esa era de exploración febril en Estados Unidos. Los periódicos de la época estaban repletos de reportes sobre esqueletos gigantes desenterrados por colonos y mineros. Por ejemplo, en 1833, en Lompoc Rancho, California, soldados encontraron un esqueleto de 3.6 metros con herramientas extrañas. El New York Times lo reportó en 1891. Un gigante de 2.7 metros en Crittenden, Arizona. Me encanta bucear en estos archivos viejos. Es como viajar en el tiempo. En los montículos de los Mound Builders, nativos precolombinos del Medio Oeste, se hallaron cientos de esqueletos altos, algunos con cráneos deformados o doble fila de dientes. Abraham Lincoln incluso mencionó en un discurso de 1848 que los ojos de esa raza de gigantes extinguida miraban desde las colinas. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Estos hallazgos me hacen reflexionar sobre cómo la expansión westward borró no solo culturas, sino también evidencias físicas que desafiaban la Biblia o la ciencia emergente. Hablemos del Smithsonian Institution, porque aquí entra la controversia. El hallazgo prohibido del título. Fundado en 1846, el Smithsonian recolectó miles de estos esqueletos gigantes de sitios como los montículos de Ohio y Mississippi. Pero según denuncias, muchos desaparecieron. En 1910, Aleš Hrdlička, antropólogo del instituto, desmintió públicamente estos hallazgos, llamándolos hoaxes o errores de medición. Sin embargo, en 2014, se reveló un caso judicial donde el Smithsonian admitió haber destruido esqueletos para proteger la narrativa evolutiva. En posts recientes en X, usuarios como Roljando mencionan un juicio en Nueva York por esto. Mi observación personal, ¿por qué ocultar? ¿Miedo a reescribir la historia? Imagina si estos gigantes eran una especie humana paralela, como los denisovanos, pero más altos. Es escalofriante pensar que instituciones confiables podrían censurar descubrimientos. Volvamos a América Latina, donde los hallazgos son igual de intrigantes. En 1928, en Ecuador, el padre Carlos Vaca encontró huesos gigantes en Loja, midiendo hasta 7 metros si se reconstruían. Estos restos, ahora en el Museo del Padre Vaca, incluyen fémures enormes. En México, en 1947, se reportó un esqueleto de 3.5 metros en Tamaulipas, con mandíbula descomunal. Los mayas hablaban de los Bacab, gigantes que sostenían el cielo. Y en Perú, los cráneos elongados de Paracas, algunos midiendo más de lo normal, sugieren deformaciones intencionales. ¿Pero para imitar a ancestros gigantes? Yo me pregunto, mientras contemplo fotos de estos cráneos, si no estamos ante evidencia de hibridación o mutaciones antiguas. Es un momento para pausar. Respira hondo, porque esto desafía todo lo que sabemos sobre la evolución humana. En Europa, los descubrimientos no se quedan atrás. En 1577, en Suiza, se encontró un esqueleto de 5.8 metros cerca de Lucerna, reportado por el anatomista Félix Plater. En Francia, en 1613, cerca de Dauphiné, un gigante de 7 metros con inscripciones en su tumba. En Gran Bretaña, más de 250 cuentas de esqueletos de 2 a 6 metros, como el de Bath en 1850. Leyendas celtas hablan de los fomorianos, gigantes irlandeses. Mi comentario, estos no son isolated incidents, forman un patrón global. Gigantismo patológico como en Robert Wadlow, el hombre más alto moderno con 2.72 metros. Posible, pero ¿toda una raza?
La ciencia dice que la física limita el tamaño humano por la gravedad y los huesos, pero fósiles de megafauna sugieren que en épocas pasadas, con más oxígeno, era viable. Avancemos al siglo XX y las teorías esotéricas. Elena Blavatsky, en La Doctrina Secreta de 1888, postula que los gigantes eran la tercera raza raíz en Lemuria, midiendo hasta 18 metros. Influenció a ocultistas como Guido von List. En los 70s, John Michel, en The View Over Atlantis, conecta gigantes con líneas Ley. En posts de X, como el de Atroscobos 51, se discute el cráneo de calaveras en Perú como evidencia. Yo reflexiono, ¿y si los gigantes eran extraterrestres, como sugieren teorías de antiguos astronautas? Erich von Däniken, en Recuerdos del Futuro, liga esto a construcciones megalíticas como Stonehenge o las pirámides, imposibles sin ayuda gigante. Hablemos de África y Asia. En Etiopía, en 2017, se descubrió una ciudad de gigantes del siglo X a.C. en Harla, con artefactos que sugieren comercio con gigantes legendarios. En India, el Mahabharata describe a Bhima luchando contra gigantes. En China, leyendas de los Huangdi, emperadores amarillos de estatura colosal. En Australia, aborígenes hablan de los Yowie, gigantes peludos. Es abrumador, ¿verdad? Mi pensamiento personal. Si todas las culturas tienen estos mitos, quizás sean memorias de Homo gigas, una especie extinta. Fósiles como el Gigantopithecus, un simio de 3 metros, podrían ser el enlace. En los últimos años, con Internet, las teorías conspirativas han explotado. Videos en YouTube como The Truth About the Giants in Ancient Mexico muestran supuestos hallazgos. En 2023, un documental pregunta, ¿existieron los gigantes?, citando desde la Biblia hasta México. Pero la ciencia oficial, como en Gizmodo, dice no hay pruebas, solo gigantismo raro. En Live Science, el faraón Sanak, de 1.87 metros, es el caso más antiguo. Yo me inclino por el misterio. ¿Por qué tantos hoaxes si no hay base? Pensemos en las implicaciones. Si los gigantes existieron, ¿fueron enemigos o maestros? En la Biblia son villanos, pero en otras culturas, creadores. Libros como The Ancient Giants Who Ruled America, de Richard Dewhurst, alegan que esqueletos desaparecieron para mantener el statu quo. En Pensilvania, los Horned Giants resultaron ser nativos con deformaciones. Mi observación: la verdad podría estar en el medio, entre mito y hecho. Acercándonos al final, considera los descubrimientos recientes. En 2025, posts sobre esqueletos congelados en desiertos desafían la biología. En Reddit, discusiones sobre gigantes de 9 pies en cuevas. Pero siempre hay debunkings. Es un ciclo. Y ahora, mi reflexión filosófica. Si los gigantes caminaron la Tierra, nos obliga a cuestionar nuestra pequeñez en el cosmos. ¿Somos los herederos de una raza olvidada o solo soñadores? Dejo esta pregunta abierta. ¿Y si el hallazgo prohibido no es el gigante, sino el coraje para creer en lo imposible?